Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer poder compartir con ustedes, como siempre digo, este espacio de aprendizaje, de descubrimiento, de tal vez muchas cosas ustedes saben, ¿no es cierto? Y bueno, las que estamos viendo en clases solamente vendrían a reafirmarlas. Y bueno, espero que esté siendo relevante para su formación académica, diríamos, esta materia. El seminario pretende que cada uno de sus alumnos tenga una visión más completa, tal vez un poco más detallada de lo que tiene que ver con el texto bíblico. Y bueno, porque nosotros siempre nos hemos considerado como la iglesia del libro, es decir, que tiene como fundamento de fe la palabra del Señor. Así que bueno, pues bienvenidos sean a este tiempo, eh, tanto para mis hermanos que hoy están aquí haciéndome el aguante en la clase presencial, Dani y Cintia, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si hasta donde vamos ahora del curso se ha entendido, igual lo pregunto para quienes estarán viendo la clase presencial, perdón, la presencial, la grabada. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren que algún tema ahondemos, bueno, háganmelo saber. Todos tienen mi número telefónico, así que háganme saber alguna duda o algún punto que no haya quedado claro. Y con todo gusto, con todo gusto, con todo gusto. A veces me tardo un poco, pero tarde, pero seguro. Así que bueno. Bien, vamos entonces ahora a analizar la influencia griega y romana que tiene el texto bíblico. Como ustedes se habrán dado cuenta, dejamos ya atrás nombres como los filisteos, como los asirios, los babilónicos, los persas, los edomitas, todo aquello que tuvo que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? Nombres de pueblos muy antiguos que tuvieron mucho que ver con el pueblo de Israel y que, bueno, están escritos en el Antiguo Testamento. Bueno, hoy ya esos pueblos han desaparecido, no hablamos más de ellos, ¿verdad? Y ahora cuando nos sumergimos al Nuevo Testamento tenemos otra realidad. Una realidad que, si bien es cierto, hablamos de imperios, en este caso el imperio romano, que es bajo el imperio de Roma en que se forma o se forja el Nuevo Testamento. Bueno, ahora nos enfrentamos con otras circunstancias, con otros nombres. Hoy hablamos de otras, con otros términos, hablamos de comunidades matianas, la comunidad lucana, la comunidad juanina, la comunidad marcana. Hablamos de Tesalónica, Corinto, Éfeso, Galacia, ¿no? Hablamos de nombres muy conocidos como Santiago, Pedro, Juan, y hablamos en términos simbólicos, como nos lo plantea el libro de Apocalipsis. Bueno, entonces hay otra realidad que debemos acostumbrarnos, hay otros términos, otros conceptos. Ya lo vimos en la clase de ayer. Analizamos cómo la influencia judía pues está muy presente porque el texto nace de, de este ambiente judío, ¿verdad? Y dijimos que la mayoría de los autores, pensando que Lucas no es judío, pero la mayoría lo son, ¿no? Jesús lo era, los discípulos lo eran, y por lo tanto hay una fuerte, fuerte influencia. Ahora, en el panorama internacional, pues evidentemente tenemos dos civilizaciones que influyen también en el texto bíblico, que tiene que ver con el mundo helénico, como el mundo griego, ¿no? Y el mundo romano. Bueno, vamos a platicar en esta clase que, aunque Grecia ya no era potencia, Grecia había sido ya vencida eh, años antes, a finales del primer siglo antes de Cristo. Grecia ha sido vencida por Roma. La influencia griega persiste durante muchos años,
Tan es así que perdura hasta nuestros días, ¿no? O sea, Grecia no existe más como imperio, como pueblo, pero su influencia está presente. Todavía en las escuelas estudiamos lo que son los presocráticos, los postulados de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, ¿no? De los grandes filósofos antiguos, pues todavía hablamos de ellos. Entonces, la cultura griega cubrió todo, ¿verdad? La cultura griega cubrió todo. La cultura romana o el Imperio Romano es el que está vigente al momento en que se suscita el Nuevo Testamento. Está vigente, está gobernando, por eso vamos a ver muchas autoridades como los emperadores, los procónsules, los procuradores, los gobernadores, ¿no? Los intendentes, los concejales, es decir, toda una estructura de poder que había en el Imperio Romano. Bueno, ahora lo vamos a ver reflejado también en el Nuevo Testamento. Bien, entonces en esta clase vamos a sumergirnos en el contexto que tiene que ver con el mundo greco-romano. Voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar con la presentación. Bien. Haciendo un breve repaso de lo que vimos ayer, dijimos que los escritos del Nuevo Testamento tienen un sabor profundamente judío. Ya voy a explicar, no sé si en esta cursada o cuando veamos otras cursadas del Nuevo Testamento, voy a explicar que los escritos del Nuevo Testamento, si bien es cierto, tienen una influencia judía. Debemos distinguir tres grupos de judíos, ¿ok? Tres grupos de judíos. Y esto es muy importante que lo noten y lo anoten y lo recuerden porque va a ser muy importante para que puedan entender, por ejemplo, un libro como Hechos de los Apóstoles. Si no, no lo vamos a entender, ¿no? Entonces, debemos distinguir tres grupos del judaísmo. El primer grupo, ¿verdad? Es el grupo judío propiamente dicho. El grupo de personas que vienen desde la restauración, que son parte del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero que este grupo que aún es judío, que guarda la ley de Moisés, que cumple los ritos, las purificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Este primer grupo no cree en Jesús como el Mesías, ¿verdad? Entonces, es un grupo judío, pero que no va a creer en Jesús, lo va a rechazar, y serán estos como los fariseos, los saduceos, ¿no? Algunos maestros de la ley, etcétera, que van a rechazar a Jesús como Mesías. Entonces, habrá un grupo de judíos que aun cuando Jesús venga, muera, resucite y demás, nunca creerán que Jesús es el Hijo de Dios. Ese grupo de judíos existe hasta hoy. Hasta hoy el judaísmo que nosotros conocemos, el judaísmo puro, viene de esas épocas, pero no cree en Jesús como Dios y como Señor. ¿Ok? Entonces, ese primer grupo hay que identificarlo claramente y hay que saber discriminarlo al momento en que nosotros leamos cualquier libro del Nuevo Testamento que hable sobre los judíos. Hay que preguntarnos siempre de qué judíos se está hablando. El segundo grupo, ¿verdad? Se le llaman los judíos cristianos o los judeocristianos. Es decir, es un grupo de judíos, ¿verdad? Que tiene la ley de Moisés, que todavía considera que hay que circuncidarse los varones, ¿no es cierto?, para poder ser parte del pueblo y ser parte del mensaje de Jesús. A diferencia del primer grupo, este grupo judeo-cristiano sí cree en Jesús como Señor y Mesías. ¿Ah? Sí cree. Entonces, será un grupo en donde después de que Jesús muera, resucite, será un grupo que será muy fuerte en la ciudad de Jerusalén y el líder principal de este grupo judeocristiano, vuelvo a repetirles, es decir, son judíos que todavía quieren vivir con las costumbres judías, pero que han aceptado a Cristo. El líder principal de este grupo será Santiago.
Santiago, el hermano carnal de Jesús. Será como el representante de este grupo que luchará para que los nuevos convertidos a Jesús se vuelvan a, o observen, perdón, las tradiciones judías. ¿Ok? Entonces también cuando ustedes lean un grupo, tienen que preguntarse si son el grupo de los judeocristianos, ¿no? Para poder entender las diferencias. Y el tercer grupo, ¿verdad? El tercer grupo se le llaman los ah, judío-helénicos, ¿ok? O los helenistas, también se le conocerá, ¿no? Los judíos helénicos o los helenistas. Bien, este grupo, hermanos, será un grupo que son judíos que nacieron en la diáspora, que nacieron fuera del territorio de Jerusalén. Y entonces, a diferencia de los judeocristianos, ¿verdad? Ellos también creen en Jesús como Señor y Salvador, pero no hablan arameo. Los judeocristianos sí, y los judíos propios de cepa también. Su idioma original o su idioma con el que se comunican es el arameo. Los helenistas no hablan arameo, sino que hablan el idioma del imperio, que es el griego koine. Entonces resulta que este grupo helenista es un grupo que se había establecido en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque hacían negocios, porque venían cada año a celebrar la Pascua, etcétera, etcétera. Y entonces ellos tenían su propio barrio, diríamos, ¿no? Su propia colonia. Eh, y entonces lo que los diferencia a los judeo-helénicos de los judeo-cristianos es que estos no creen que haya que circuncidarse, no creen que haya que aceptar la ley de Moisés, no creen que debamos ir a los ritos de la purificación. Entonces, este grupo de judeo-helénicos o los helenistas van a creer que solo es por la fe en Jesucristo que uno puede alcanzar la salvación. ¿Ok? Entonces, los líderes principales de este movimiento o de este grupo, de esta iglesia, diríamos, ¿no? Estarán Esteban y Felipe. ¿Ok? Serán los dos líderes principales que van a encabezar el movimiento de los helenistas o, como dije, judeo-helénicos. ¿Ok? Espero que se haya entendido la diferencia en estos tres grupos. Primer grupo, hablan arameo y son todavía observantes de la ley de Moisés. Segundo grupo, creen en Jesús, hablan arameo, pero también creen que se deben observar las leyes judías. El tercer grupo hablan griego, conocen todas las tradiciones de los judíos, pero no aceptan que haya que circuncidarse, no aceptan que haya que observar la ley de Moisés para conocer la salvación del Señor. ¿Ok? Bueno. Después de haber hecho esta diferencia, entonces el ambiente judío, como dije, permea muchísimo y lo va a permear en estas tres líneas, ¿no? Los judíos, los judeocristianos y los helenistas. Bueno, para repasar un poco lo que vimos ayer, en el ámbito religioso dijimos que el judaísmo como tal mirará que la fe judía es el centro de todo y lo afirmará con el famoso Shema, que significa, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta fe monoteísta la tendrán tanto los judíos, los judeocristianos y los helenistas, ¿verdad? Así que nosotros, como gentiles, vamos a aceptar la fe helenista, ¿verdad? Y vamos a decir que no necesitamos los ritos de Moisés para ser salvos, pero sí afirmamos que hay un solo Dios. En el ámbito social dije que hay una influencia muy marcada y que los textos bíblicos
deben entenderse y comprenderse a la luz de las cuestiones socioculturales, sociopolíticas, socioeconómicas y socioreligiosas que persisten en el primer siglo, que es el tiempo en que la Biblia se escribe. Y bueno, vimos los distintos grupos que ustedes, cuando se enfrenten con ellos en su lectura bíblica, bueno, investiguen más. Yo les di algunos datos de los fariseos, saduceos, herodianos, los esenios, los elotas y los maestros de la ley, ¿verdad? Cada uno de ustedes tendrá que abundar más en información para reconocer a estos grupos, ¿no? Que fueron muy importantes para fijar la teología y la religiosidad del pueblo. Bien, después de considerar este resumen, pequeño resumen, vamos ahora a ver un poco cómo era la Palestina en los tiempos de Jesús. Esto es muy importante, hermanos queridos, que lo puedan ustedes identificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el texto bíblico nos va a manejar, se va a manejar dentro de esta franja de factor geográfico. Miren, cuando nosotros hablemos de Jerusalén o del sur, ¿verdad? Del reino del sur, vamos a ver aquí donde está el cursor. Vean que tenemos aquí Jerusalén. Ustedes van a escuchar mucho acerca de Jerusalén. Bueno, está aquí en la parte sur. Belén, donde habrá una tradición que diga que Jesús nació. Aquí estarán las cuevas de Qumran, ¿no es cierto? Donde supuestamente los esenios guardaron los rollos que ellos escribieron hace más de 2000 años. Tenemos Emaús, ¿no? ¿Les suena? Bueno, acá no se nota tanto, hermanos. Voy a ver si hay otro mapa más adelante. Aquí donde está mi cursor es la franja de Gaza que ahora se le conoce. Toda esta es la costa filistea, Ascalón, Azoto, Jope, Cesarea y demás. Toda esta es la costa filistea, porque acá donde está mi cursor era la tierra de los filisteos en la época de la monarquía, ¿verdad? Que ahora nosotros conocemos como la Franja de Gaza, esa franja que ha sido bombardeada y que Israel pretende actualmente invadir para quedarse con ese territorio. Bueno, eh, en el medio de esto tenemos la región de Samaria, ¿verdad? Una región de Samaria, aquí está la capital llamada Samaria, tenemos Sicar, y esta es una región en la cual muchos de los judíos del norte, aquí donde está el cursor, ¿verdad? Tendrán que viajar por lo menos una vez al año para venir a Jerusalén, ¿no? Del norte a Jerusalén y tienen que pasar por territorio samaritano. Ellos, los judíos del norte, trataban de evitar, ¿verdad? Pasar o esquivar lo más que se pudiera las ciudades samaritanas porque evidentemente no se querían, ¿no? Creo que alguna vez hablé acerca de los samaritanos. Y bueno, ya al norte, esta será la región, hermanos queridos, donde Jesús hará su ministerio, ¿verdad? Jesús nacerá aquí en Nazaret, vivirá más bien desde pequeño en Nazaret, una pequeña aldea galileana, ¿verdad? Un pequeño pueblo rural. Bueno, será aquí en Nazaret donde Jesús tenga su niñez, su adolescencia, su juventud, ¿no? Y después empezará todo su recorrido, ¿no es cierto? Todo su recorrido en esta zona, ¿verdad? Tenemos Capernaum, tenemos Cesarea de Filipos, donde se cree que aquí fue, espero que estén viendo mi cursor, aquí en la parte superior del mapa, Cesarea de Filipos, donde se cree que hubo una confesión cristológica donde se afirma que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y más aquí al norte vamos a encontrar lo que es Siria y bueno, ya otro mapa que después estaremos mirando. Entonces, aquí estará la Decápolis, ¿no? Gadara, donde se llevará a cabo el milagro del endemoniado de Gadara. Vieran todo en esta región de Galilea. Y Jesús, por lo menos, hermanos, en su vida pública, cuando fue, o sea, ya ejercía su ministerio, por lo menos
3 veces viajó a Jerusalén, por lo menos, ¿no? Para celebrar la Pascua. Pero no quedó a vivir en Jerusalén, ¿no? Él volvía, celebraba la Pascua y volvía a su terreno. Por eso este sector, hermanos, de Galilea va a ser muy importante para algunos escritores del Nuevo Testamento, porque dirán, ¿no es cierto?, que la venida del Señor tiene que darse aquí en Galilea, porque aquí es donde Jesús vivió. ¿Quién va a defender esta postura de creer que Jesús, la segunda venida que él tenga, será aquí en Galilea? Marcos, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Marcos entonces creerá que será aquí en Galilea donde será la aparición de Jesús. Pero habrá otros autores que defenderán que la presencia del Señor Jesucristo en su segunda venida será en Jerusalén, ¿verdad? En el monte de los Olivares, que está a las afueras de Jerusalén y que ahí el Mesías vendrá. ¿Quién es el defensor de esta propuesta? Lucas, ¿verdad? Lucas. Bueno, esto en términos generales, queridos hermanos, vendría a ser la Palestina en los tiempos de Jesús, dominada evidentemente por el imperio romano, ¿no? Primero por por Herodes, luego por los hijos de Herodes, y al final es gobernada por procuradores romanos, y el más importante de todos los procuradores que conocemos es uno llamado Poncio Pilatos. ¿Ok? Muy bien. El Nuevo Testamento y el ambiente griego. Las grandes conquistas militares del gran Alejandro Magno, ¿no? El gran conquistador macedonio, allí en lo que es la región de Asia, cerca del año 333, hicieron que la cultura griega se difundiera por el occidente asiático, por el norte de África, por el sur de Europa y por toda la Roma misma. Se dice, hermanos, que más allá de que Grecia haya sido un imperio conquistador, ¿verdad? Porque sí fue muy conquistador, Alejandro el Magno fue el gran conquistador, murió muy joven él. Más allá de eso, se cree que Alejandro era un hombre muy sabio, era un hombre que amaba las letras, que amaba el conocimiento, y de ahí la fama que tienen los griegos respecto de la sabiduría, ¿no? Y de ahí surge la palabra filosofía, que hasta hoy, como digo, en muchas universidades se sigue dando la clase de filosofía, una palabra que se compone de dos raíces: filos, amor; sofía, sabiduría, que en esencia la filosofía significa amor al arte, amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Entonces, esta cultura, hermanos, propia de los griegos, ah, bueno, no me voy a meter en una clase de filosofía, pero la verdad es que planteaban cosas muy interesantes, ¿no? Respecto del ser, de la esencia, del cosmos, del universo, de la pertenencia, de las ideas, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta cultura, esta filosofía desarrollada por los griegos, permeó todo el mundo conocido, diríamos, hasta ese momento, como dije, el occidente asiático, norte de África, sur de Europa y por el Imperio Romano. De ahí, queridos alumnos, que se gesta una frase muy interesante que dice, eh, Roma conquista Grecia por la fuerza, ¿verdad? Porque Roma es poderoso, Roma tiene las armas, los soldados, etcétera, y entonces así como Roma va a conquistar Grecia. Pero Grecia, dice el dicho, conquista Roma por su sabiduría. Entonces, la sabiduría griega va a inundar la cultura romana, ¿no? Entonces los romanos van a beber mucho, aunque los romanos tenían lo suyo, ¿eh? No crean que tampoco eran ignorantes, pero evidentemente la cultura griega va a estar allí, entonces se va a fusionar y conoceremos como la sabiduría greco-romana o el imperio greco-romano, es decir, la fusión de esos dos reinos.
No es de extrañar entonces que para el siglo primero, en el que surge el Nuevo Testamento, el griego fuera el idioma de las personas cultas de la zona del mar Mediterráneo, es decir, la zona donde se encuentra todo lo que es Palestina y demás. Incluso, ¿verdad? El griego era la lengua popular en muchas de las regiones de la zona porque ustedes saben que la única manera que tiene un imperio para conectarse es a través de dos formas, ¿no? Y el imperio romano era muy grande porque había conquistado muchas cosas. Entonces, las formas que se tiene para conectar en un imperio o para unir a un imperio es la lengua, si no, no nos sabemos comunicar, ¿no es cierto? Este, y los caminos de comunicación, ¿no? Las rutas, cosa que hizo Roma, ¿verdad? Roma hizo muchas rutas para conectar hasta los últimos rincones de su imperio y el idioma que en ese momento se empieza o sea, se deja todavía que se use, era el griego koine, ¿verdad? El griego popular, el griego que era el más hablado. Es como el inglés, diríamos, ¿verdad? Hoy el que sabe inglés puede ir a cualquier lado y va a poder comunicarse. Bueno, lo mismo sucedió con el griego koine. Esta difusión de la cultura griega es a lo que se le denomina el helenismo, ¿no? Ahora entenderán por qué había un grupo judeo-helénico, es decir, había judíos que no hablaban arameo, su idioma era el griego, ¿verdad? Y que de alguna manera habían adoptado algunas costumbres griegas, ¿no? Ese es el tercer grupo del cual planteamos. Así que cuando hablemos de helenismo, de los helenistas, de los judío griegos o judeo-helénicos, bueno, sabremos que tiene que ver con esta influencia, ¿no? Pablo era un judío helénico, ¿verdad? Porque Pablo no vive en Palestina, Pablo habla griego, aunque si bien es cierto conocía hebreo, ¿no? Pero su lengua materna era el griego. Este, y bueno, pues, la influencia que tiene Grecia sobre Pablo es poderosísima. Ya lo vamos a ver cuando analicemos sus cartas, por ejemplo, ¿no? Dado que el pueblo de Israel sufrió diversas deportaciones masivas a lo largo de su historia, era común encontrar comunidades judías fuera de la región de Palestina. Estas comunidades constituyeron lo que se le llamó el judaísmo de la diáspora o el judaísmo de la dispersión. Bueno, esto ya creo que lo entendemos todos. Fueron judíos que no volvieron a Jerusalén, que se quedaron en Babilonia y que después emigraron a muchas partes del mundo, hicieron sus negocios, crecieron, fueron prósperos, pero perdieron las costumbres judías, no todas, pero algunas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellos, los judíos de la diáspora o de la dispersión, no leían la Biblia en hebreo porque no la conocían, ¿no? Es como si ahorita me traen una, yo tengo una Biblia en alemán, pero no le entiendo nada. Entonces, ellos mandan a hacer, mandan, bueno, se hace una traducción del hebreo al griego y ellos leen la famosa versión de los 70 o la Septuaginta. ¿Ok? Entonces, judío, Pablo es un judío de la diáspora. Aunque estas comunidades siguieron fieles a sus tradiciones religiosas, ¿no? O sea, no es que se volvieron judíos propiamente, ¿por qué no? Pero algunos sí, algunos cambiaron sus vestimentas. Por ejemplo, la vestimenta de los griegos era mucho más ostentosa, mucho más pomposa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero adoptan el griego como idioma propio. Y entonces eso es lo que van a enseñar a sus hijos. Entonces, imagínense, pasa lo mismo acá, ¿no? En Argentina, muchos inmigrantes, polacos, rusos, alemanes, suizos, etcétera, vienen de Europa, huyendo de la guerra, etcétera, se asientan acá, pero ellos traen su idioma, su idioma natal, ¿no? Y hacen comunidades en función de su idioma, ¿no? Por eso hay comunidades alemanas, suizas, polacas, etcétera, etcétera. Pero ahora los nietos de estos inmigrantes
o los bisnietos ya no hablan más los idiomas originales, ¿no? Han adoptado el español y el único idioma que conocen es el español, ¿no? Dentro de pocas generaciones, quienes hayan tenido un descendiente, de esa naturaleza no van a hablar. Me pasó a mí en lo particular, mi bisabuelita, ¿verdad? Mi bisabuelita, ella hablaba náhuatl, una lengua originaria de México, que aún todavía se sigue hablando en muchas partes en México, pero ella hablaba náhuatl. Mexicano, español y hablaba náhuatl. A mí me encantaba escucharla hablar con su hermana en náhuatl. Nunca aprendí, imagínense. Una que otra palabra me aprendí en náhuatl, pero pues ahora ni ahí que yo podría aprender ese idioma. Bueno, lo mismo le pasó a estas comunidades de la diáspora que terminan abandonando su idioma y sus futuras generaciones no saben ni qué es el hebreo ni qué es el arameo y terminan adoptando el griego. Hoy en día, queridos hermanos, se acepta que después del año 70, recuerden siempre que el año 70 es una fecha importantísima en el mundo judío, que es la destrucción del templo, hay mucho más judíos de la diáspora que los que vivían en Israel. Es decir, los judíos nativos fueron mermando y entonces como los judíos de la diáspora se multiplicaban mucho más porque estaban en muchas partes del mundo conocido, bueno, al final terminan imponiéndose los judíos de la diáspora, ¿no? Que vendrían a ser lo que he explicado al principio de la clase. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían los judíos de la diáspora? ¿Los judíos de cepa, los judíos cristianos o los helenistas? Y bueno, la respuesta es que los judíos de la diáspora serían los helenistas, ¿verdad? Y fue entonces que los helenistas abren la puerta, teniendo como principal representante, ya después de que muere Esteban y Felipe, a Pablo. Entonces, abre la puerta para que los gentiles, los paganos, ustedes y yo, perteneciéramos al pueblo de Dios. Ujú. Interesante esto. Fue así entonces como en la comunidad judía de Alejandría, en el norte de Egipto, se traduce lo que ya hablamos, que fue las escrituras del canon alejandrino, ¿verdad? Que es una traducción del canon palestinense. Y como sabemos, se le conoce como la Septuaginta, la versión de los 70 o el canon alejandrino. Y esto se convirtió como en el texto, el Antiguo Testamento, se convirtió en palabra de Dios para estos judíos de la dispersión, porque estaba escrita en su idioma. Esto fue muy importante, hermanos. Miren, tal vez ustedes no lo noten o no lo hemos notado, porque no hemos podido identificar, ¿no? Cuáles expresiones de los autores bíblicos del Nuevo Testamento utilizan para, ¿cómo es? Eh, Utilizan como base, ¿no? Para escribir su texto, no el canon hebreo, sino utilizan el canon griego. Entonces hay muchas palabras, ¿verdad? Que aparecen en la traducción de los 70 que los autores bíblicos las usan de ahí. No van al canon hebreo, sino van al canon griego y las ponen en el texto del Nuevo Testamento. Solo les voy a poner un ejemplo como para que no quede la duda. Hay una palabra que ustedes escucharán o leerán mucho en lo que es las cartas paulinas, que tiene que ver con que el Señor murió en propiciación de nuestros pecados. Esta palabra propiciación viene del texto griego, ¿no? Es una traducción del texto griego, no del texto hebreo. El texto hebreo no utiliza la palabra propiciación, pero sí lo hace la traducción griega. Entonces vemos claramente que Pablo, cuando escribe esa parte, está basándose en el texto griego. ¿Ok? Bien, ahora debemos decir también
que en Jerusalén hablaban los judeocristianos que hablaban griego. Bueno, esto me he adelantado para que pudiera quedarse más claro. Y a estos cristianos se le llamaron los helenistas, ¿verdad? Ustedes pueden verificarlo en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1, la viuda de los griegos. Bueno, esta oportunidad de que hubo un grupo que hablaba el idioma del imperio, pues hizo mucho más fácil la difusión del evangelio en las comunidades donde había judeo-helénicos, ¿verdad? O los helenistas. Entonces, cuando salen de Jerusalén un grupo de personas por una persecución que hubo, este grupo de personas va predicando en las ciudades a los grupos judíos de habla griega, porque era la forma en que podían comunicarse. Entonces, como eran mucho más los judíos de la diáspora que los judíos nativos, pues eso hizo posible que muchos judíos que hablaban griego comprendieran el mensaje de Jesús y aceptaran el mensaje de Jesús. Fue un vehículo importantísimo el que los judeo-cristianos, perdón, los judeo-helénicos, hablaran este idioma del imperio porque hizo mucho más fácil la difusión o divulgación del evangelio. También ya lo he mencionado, el judío más notable de la diáspora es Pablo de Tarso, Saulo, ¿no? La versión hebrea, diríamos. Pablo fue, según el testimonio que da el libro de Hechos de los Apóstoles, el primer perseguidor de los cristianos, evidentemente de los cristianos helénicos, ¿verdad? Porque él era un judío, aunque helénico, pero eh, no aceptaba a Jesús como Mesías, ¿verdad? Entonces, después sabemos cuál es su conversión a Cristo y de ser perseguidor de la iglesia, se convierte en un seguidor de Cristo y en un propagador celoso del mensaje del Cristo resucitado entre los paganos, ¿verdad? Y dice, Dios me eligió a mí, dice Gálatas 1:14, Dios me eligió a mí desde el vientre de mi madre para que yo pudiese anunciar este evangelio entre los gentiles. Entonces, es interesante, hermanos queridos, cómo este fenómeno cultural, ¿verdad? Porque el idioma es un aspecto de la cultura, fue importantísimo, no solo para la propagación del evangelio, sino también para la escritura. Los viajes misioneros de Pablo, que por lo menos son 3 viajes que él hace, al menos son los que tenemos constancia de ellos en el libro de Hechos y que él va a ir reflejando en las cartas que él escribe. La mayoría fue por el mundo conocido hasta entonces y sus cartas constituyen creo yo, si no mal digo, las 3/4 partes del Nuevo Testamento. Algo interesantísimo del debate que hoy existe entre los biblistas y que me parece interesante resaltar, no lo vamos a plantear ahora porque necesitamos mucho más información para poder comprenderlo, es que el pensamiento de Pablo no solamente se encierra en sus 13 cartas que él escribe, sino que su pensamiento va a influir en los demás autores del resto de los libros del Nuevo Testamento. Entonces vamos a tener una presencia paulina en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, ¿no? Hay una influencia paulina muy fuerte. Vamos a ver, por ejemplo, las cartas de Pedro, que también hay una influencia paulina, una influencia del pensamiento de Pablo muy fuerte. Tan es así que el autor de la segunda carta de Pedro dice que nuestro amado hermano Pablo, fíjense la expresión que utiliza el autor de la segunda carta de Pedro, dice, nuestro amado hermano Pablo ha escrito cosas
difíciles de entender. Entonces, ya incluso se reconoce la autoridad de los escritos paulinos por parte de otros escritores bíblicos. Es interesante entonces ver, hermanos, cómo la importancia que tiene el aspecto griego en la propagación del evangelio. Por todas estas razones, no es extraño que el Nuevo Testamento se hubiera escrito en griego, que esta es una de las características que tienen los textos bíblicos, ¿no? Los 27 libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. Voy a sacar de la discusión ahora porque me parece que tampoco va a ser pertinente, pero quizás algunos de ustedes han escuchado decir que hay testimonios, ¿no?, muy antiguos que dicen que Mateo se escribió en primer lugar en hebreo, no en griego, el Evangelio de Mateo. Bueno, pero la mayoría de biblistas y filólogos han establecido que los manuscritos más antiguos que se tienen sobre el Evangelio de Mateo no dan indicio de que sea una copia del hebreo. Entonces, hay muchas posturas al respecto, así que solo lo mencioné por si alguno ha leído alguna parte que dice que Mateo fue escrito en hebreo. Bueno, la mayoría de los biblistas más serios y reconocidos consideran que todos los textos, los 27 libros del Nuevo Testamento, están escritos en griego. Y como dije aquí, aunque algunos manuscritos y tradiciones anteriores puedan sugerir que al inicio se escribieron en hebreo y en arameo, este es el ejemplo de Mateo. Sin embargo, lo cierto es que la redacción y los textos definitivos, que son los que tenemos ahora, los manuscritos más antiguos que se tienen, tanto el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y el Alejandrino, están escritos en griego. Ahora, solo para un dato de color, ¿no? Hoy el pueblo judío, ¿no?, que habla hebreo y que escribe en hebreo, la escritura y la pronunciación son muy familiares o muy conocidos del texto bíblico. Es decir, voy a decirlo en términos más criollos, el judío actual puede leer las escrituras antiguas que fueron escritos en un hebreo muy antiguo, las pueden leer y las pueden entender. ¿Ok? Un judío actual. Porque la escritura hebrea no evolucionó tanto, no evolucionó tanto. Por ello es que pueden llegar a tener esta clarificación del texto hebreo. Pero no así los griegos actuales, ¿no? Los que viven en Grecia, por ejemplo, que hablan griego, evidentemente, ellos no entienden el griego del Nuevo Testamento, porque el idioma griego sí sufrió a lo largo de los años muchas modificaciones, ¿verdad? Entonces, un griego actual no puede leer el griego con el que se escribió el Nuevo Testamento. Vean ustedes, queridos amigos, cuál es la posición que tiene en esos momentos, ¿no?, lo que es el Imperio Romano. Vean hasta dónde el imperio ha llegado, ¿no? Toda esta parte más oscura es lo que el imperio en ese momento tiene, que después irá yéndose mucho más al norte, porque aquí solamente tenemos parte de Egipto, de Siria, del Asia Menor, de parte de Macedonia, Grecia, más hacia el occidente, Persia, etcétera, ¿no? Irán e Irak es lo que conocemos ahora. Y vean que cómo todo este territorio en el primer siglo pues empezó a ser alcanzado por los cristianos. ¿Qué ayudó? Fíjense dónde empezó todo. Aquí en este puntito que ni se nota, donde está la flecha, aquí más o menos está Jerusalén o la región de Palestina o de Judea. Fíjense ustedes cómo
de un lugar tan pequeñito, tan insignificante, como el Evangelio empieza a propagarse. ¿Cómo se logró esto? Pues yo les dije que a través de dos cosas, ¿no? Primero, por los caminos. Vean todos los caminos que Roma empezó a construir y que conectaban a todas las partes del imperio. Miren, hasta acá, hasta el último, los caminos romanos eran muy buenos, porque sí o sí necesitaban. Pues imagínate, se hace aquí un levantamiento contra el imperio, pues a qué hora van a llegar los que viven aquí en Roma, ¿no? Entonces pasan por acá y evidentemente tienen todo controlado. Y el otro factor, como dije, era el idioma, ¿no? Gracias al idioma que se la hablaba en toda esta parte, pues es que el evangelio llegó. Bien, entonces es así, queridos alumnos, como el ambiente griego tiene una influencia, porque vuelvo a repetir, no hay un sometimiento del imperio griego en ese momento, porque Grecia ya no existe más, ¿no? Pero sí su influencia cultural, su influencia de idioma. La Septuaginta será una traducción valiosísima, ¿no? Los helenistas tendrán una labor fundamentalísima para que el evangelio se predique. Y entonces el tema griego va a ser importante. Ahora, no lo toco aquí, pero solo lo voy a mencionar como para que vean otro factor importantísimo que tiene el ambiente griego. Es que ya casi a finales del primer siglo, ¿verdad? A finales del primer siglo va a surgir un movimiento muy peligroso que se convertirá en una herejía, ¿no? Va a surgir un movimiento muy peligroso en el que va a mezclar filosofías griegas, ¿ok? Filosofías griegas, principalmente el mundo de las ideas de Platón, por ejemplo, y las va a mezclar con verdades de la fe cristiana. Entonces habrá un movimiento que hará una mezcla, ¿viste? Y que va a tratar de disfrazar las afirmaciones filosóficas y las va a vestir o las va a revestir, las va a ocultar con principios piadosos de la fe cristiana. Pero dentro de este ropaje, pues en sí están estas ideas griegas, muy filosóficas. A ese movimiento se le llamará el gnosticismo, ¿va? El gnosticismo. Y el gnosticismo será un movimiento ideológico que se infiltrará en la iglesia y causará mucho daño. Y entonces, para reaccionar contra este movimiento gnóstico, por lo pronto se escribe el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan, segunda, tercera carta de Juan. O sea, la teología juanina se va a escribir para refutar esas ideas gnósticas que tienen que ver con el mundo de la filosofía griega. Entonces, vean ustedes que también el tema filosófico va a traer problemas interesantes a la iglesia cristiana. No estamos muy lejos de eso, hermanos. Hoy en día, ¿verdad? La mayoría de los atacantes de la fe cristiana son filósofos. La mayoría de los ateos, de los gnósticos, de los agnósticos, pues son filósofos. Y seguimos teniendo un gran ataque. Vean cómo la influencia griega persiste a través de los siglos. O sea, fue muy fuerte. Por eso el dicho que dice que Roma conquista Grecia por la fuerza de las armas, pero Grecia conquista Roma por la fuerza de la razón y de la sabiduría. Bien, finalmente vamos a ver el Nuevo Testamento con el ambiente romano. Perdóneme, yo me equivoqué. Aquí en este tema era el reino de los griegos, perdón.
Esto fue lo que conquistó, ¿no? Y me equivoqué en la explicación. Este es el mapa de los lugares que fueron conquistados por Alejandro Magno y que evidentemente también tenían que haber construido sus caminos para comunicarse, ¿no? Vean entonces que efectivamente Alejandro Magno fue un gran conquistador y evidentemente lo que él pudo influir en todo este territorio se va a ver reflejado cuando los romanos, ahora sí, que es este mapa, cuando los romanos, pues, eh, tomen lugar en el tablero internacional. Porque efectivamente vean cómo ahora Roma, ¿no? Se va, ya tiene toda esta parte conquistada, porque evidentemente ya lo que nosotros vimos en lo que es Irán, Irak y todo eso, y ahora vean cómo ha conquistado todo el norte de Egipto, ¿no? Todo lo que es Arabia Saudita, lo que ahora nosotros conocemos, todo lo que es el Asia Menor, acá, todo lo que es Macedonia, ¿no? La península itálica, la península ibérica, que es España, Portugal, Alemania, Suiza y Gran Bretaña, ¿no? Que vendría a ser el imperio de Roma. Pues evidentemente, queridos alumnos, pues no solamente toda esta parte que vimos, ¿verdad? Es conquistada para Cristo por los caminos y por el idioma, sino todo esto también. Entonces, vean cómo todo salió de acá, de este puntito chiquitito, y entonces de a poquito se irán extendiendo más y más. Los viajes misioneros de Pablo se situarán en esta parte, hasta que finalmente Pablo es llevado aquí a Roma y al parecer hay un cuarto viaje, no hay constatación de eso en el texto bíblico, pero por inferencias del mismo texto podemos decir que Pablo pudo haber hecho un cuarto viaje misionero para llegar a España. Pero no hay como tal un registro, pero sí algunas inferencias de que finalmente Pablo pudo haber llegado a España y evidentemente el Evangelio conquistó el norte de Europa. Alrededor del siglo segundo antes de Cristo, el poder militar de Roma se había apoderado de todo el territorio, conquistaron a los generales de Alejandro Magno. Cuando éste muere, deja todo en manos de sus generales. Bueno, estos son derrotados por los romanos y en el 63, Pompeyo, el general Pompeyo, ¿verdad? Va a ingresar a Palestina y la va a dominar. Entonces, Palestina o la región de Judea, esta parte que aquí está la flechita, será una provincia romana, ¿no? Donde habrá presencia de militares romanos, soldados romanos, habrá presencia del procurador, que será como que el representante del emperador en ese lugar. Y como dije, el más famoso de ellos fue Poncio Pilato. Al inicio, los gobernantes judíos conservaron el título de reyes, ¿no? Todo lo que era de la línea Asmonea este, eh, tuvieron ese título de reyes. De ahí el último rey es el rey Herodes, ¿verdad? El rey Herodes tienen este título de monarquía, pero no eran reyes independientes, ¿no? Es decir, eran reyes que de alguna manera estaban sometidos al poder romano. Roma fue muy indulgente, ¿no? Con el pueblo judío, fue muy indulgente, les concedió algunas situaciones. No los obligaba al servicio militar, ¿no? Eso fue muy importante. Los romanos, los judíos no iban a hacer el servicio militar para Roma. Otra cosa, les respetaron el sábado. Y algunas cosas Roma le permitió a los judíos aplicar algunas leyes, ¿no? Algunos asuntos los judíos podían juzgar y resolver, pero algunos otros no. Por ejemplo, decretar la muerte de una persona, los judíos no podían hacerlo. Por eso es que a Jesús no lo puede sentenciar Caifás, el sumo sacerdote judío, sino tiene que llevarlo ante el procurador romano porque es el único que puede dar la sentencia de muerte. Entonces Roma, evidentemente estuvo muy, muy
a- agobiando al pueblo de Israel. Dani, adelante, amigo. Hermano, me surge una inquietud. Si había leído lo del tema de que, bueno, Roma solo tenía el poder para sentenciar a alguien a muerte, pero en el momento que le llevan a Jesús a la mujer que está en adulterio, ¿era una trampa para Jesús o ellos sí la podían matar? A ver, es una interesante pregunta. Me parece que como está construido el relato, ¿no? Del evangelista, en mi entendimiento, es una trampa para Jesús, ¿verdad? Es una trampa para Jesús, porque ellos no podían hacerlo. O sea, a ver, podían hacerlo, podían matar a alguien, por cualquiera puede, pero no deberían hacerlo porque no les estaba permitido. Evidentemente, esto provocaría pues la dura reprensión de Roma, pero recordemos que en muchas ocasiones el pueblo judío no le importaba lo que le hiciera Roma, ¿no es cierto? Ellos hacían su voluntad, hubo muchos libertadores antes, ¿no? Teudas, el Galileo, etcétera, que se quisieron levantar en armas, hicieron cosas, pero fueron sublevados. Eh, Legalmente ellos no podían matar a nadie. Este, la lapidación fue una práctica muy propia del Antiguo Testamento, por eso la trampa viene porque ellos citan el Antiguo Testamento, citan la ley de Moisés. Entonces, más que pretender hacer justicia por su propia mano, sabiendo que si lo hacen iban a traer una grande reprimenda de parte de los romanos. Como está construido el texto y la intención que quiere darnos a entender el evangelista es que era una trampa para Jesús. Porque recuerden, ¿no es cierto?, que Jesús va en línea de un universalismo, ¿no? La salvación es para todos. Entonces, aunque Jesús era judío y conocía perfectamente la ley de Moisés y fue instruido en ella, pues sabía que él venía a cambiar algunas cosas que se habían malentendido. Entonces, recuerden que el grupo que lo quiere condenar a Jesús y lo que lo quiere matar, pues son los fariseos, ¿no? Muy estrictos en la ley. Entonces, me parece que la construcción del texto nos da la clave de que la llevaron ante el Señor porque la ley decía que cuando alguien fuera sorprendido en el acto de adulterio, ahí tendría que ser apedreado. Entonces, eh, suponiendo, me parece a mí, que si hubiese existido ese acto de adulterio, ellos tendrían que haber apedreado a la mujer en ese lugar, donde fue sorprendida en el acto. Pero llevarla ante Jesús, pues hace la clara alusión de que sabían que no podían matarla, pero que aprovecharon esta circunstancia para tentarle, porque la pregunta no era, che, ¿qué va a pasar si nosotros matamos a esta persona o cumplimos la ley? Más bien era, ¿qué decís vos? ¿No? Por ahí va la clave de la respuesta, Dani. No sé si contribuía a clarificarla. Sí, hermano, sí, sí, sí. Pues es que hasta donde entiendo la ley decía era que tenían que llevar al hombre y a la mujer, ¿no? Que eran los dos, los que tenían que llevar para ser lapidados prácticamente. Pero ahí solo llevan es a la mujer, entonces lo que decía el hermano, ¿no? Tenía que ser en el acto mismo prácticamente, ¿no? Y pues lo había leído y me surgía la inquietud, por eso le preguntaba si era lícito para pues para los judíos, ¿no? Ujú. Haberlo hecho en ese momento. Bueno, muy bien, Dani. Sí, y sí, hablando ya de los detalles de la historia, obvio que era una trampa muy fuerte porque la ley decía que tenían que llevar a los dos, efectivamente, y solo llevan a la mujer. Eh, y además, bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo los encontraron? ¿Tuvieron alguien que meterse debajo de la cama o esconderse detrás de las cortinas? Hay muchas cosas, pero me parece que el relato no va en ese sentido, sino más él.
el tema de tentar al Señor para cacharlo o agarrarlo en algo que no estaba bien. Bueno, seguimos. El Nuevo Testamento destaca, ya dijimos, a el gran rey Herodes el Grande, quien gobierna Palestina del 37 al 4 antes de Cristo, y fue bajo su mandato en el que el Señor Jesús nace, ¿verdad? Y sabemos eso porque evidentemente Jesús vendría a nacer entre el 4 y el 6 antes de Cristo, porque la narración de la matanza de los niños ordenada por Herodes hace suponer que Herodes vivía cuando Jesús nació y que tuvo que haber muerto después de eso. Herodes tiene un papel fundamentalísimo, ¿verdad? En esto, principalmente en la cuestión del templo, porque será Herodes quien va a embellecer el segundo templo y lo hará glorioso, lo hará grandioso, ampliará profundamente el templo, que ese será la muralla o el muro de los lamentos que hoy nosotros conocemos, ¿no? Uno de los perímetros que mandó a engrandecer Herodes a principios del primer siglo, y que en la destrucción pues quedó ese muro que hoy nosotros vemos en las noticias o vemos en donde sea, que vemos ahí a las personas que van y demás. Es muy famoso el Muro de los Lamentos. No es el muro del templo, bajo ninguna circunstancia. Es uno de los muros del perímetro que mandó a construir Herodes, pero se cree que es el muro que estaba dirigido hacia donde estaba el lugar santo, ¿verdad? Por eso es un lugar de mucha adoración. Cuando Herodes muere, como dije, el reino se divide en tres. Arquelao, su hijo Arquelao, va a gobernar Judea y Samaria hasta el año 6 después de Cristo. Judea, Jerusalén, Samaria, la franja del medio, como lo vimos hace rato. Herodes su hijo Herodes va a gobernar, Herodes Antipas va a gobernar Galilea y Perea, el norte, hasta el 39. Evidentemente, este Herodes va a tener contacto con Jesús, o Jesús va a tener contacto con este Herodes, con el hijo del Herodes el Grande, y el otro hijo, Filipo, que va a gobernar el nordeste del Jordán hasta el año 34. Si se dan cuenta, el que gobernó menos tiempo donde está Jerusalén y Samaria es Arquelao. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que Arquelao era muy pavo, si usted me permite la expresión, era muy tonto para gobernar, era muy ineficaz para gobernar, así que comete muchas malas decisiones, es muy inmaduro, es muy impertinente, etcétera, etcétera. Y entonces el emperador lo quita del puesto, ¿no? Le saca el territorio y entonces pone a los procuradores a gobernar. Y por eso, como dije, el más famoso es Poncio Pilato. Este será básicamente la división de de Palestina bajo los tres hijos de Arquelao, bajo los hijos de Herodes el Grande, ¿verdad? Toda esta parte de Judea y Samaria será gobernada por procuradores. El norte, lo que es esta parte de Galilea, será gobernada por Herodes Antipas, y esta parte será gobernada por Filipo, ¿verdad? Los tres hijos de Herodes. Pero evidentemente, todos ellos estaban bajo el dominio militar. Sí, el dominio militar de Roma. Hacia el año 6, bueno, creo que me adelanté un poco, el emperador Augusto quita del reino a Arquelao, ya expliqué por qué, ¿verdad? Y estas ciudades de Judea o estas regiones de Judea y Samaria pasan a ser parte del emperador. Y entonces hay cambios administrativos de las autoridades romanas que está manejado por los prefectos y los procuradores. Como dije, el más conocido es Poncio Pilato, quien lleva a la muerte a Jesús. Roma, entonces,
al ser el imperio que gobierna esta porción, va a desplegar toda su fuerza militar por Israel, porque Israel eran, perdónenme la expresión, lo voy a decir con mucho cariño y respeto, pero solo para que se entienda una mal palabra aplicada, pero era muy buscapleitos, ¿no? El territorio de Israel, sus pueblos son bulliciosos, hablan y demás, pero se prestan mucho a los tumultos, ¿no? A confrontarse. Entonces, había necesidad de que los soldados se organizaran por compañías que tenían a su cargo apelar, entre otras cosas, cuidar el orden público, pero también velar por la adoración del emperador en todo el imperio. Que ese fue un gran pleito que siempre tuvieron los judíos con Roma, no estaban de acuerdo. Y los celotas, ¿verdad? Los celotas fue este grupo paramilitar, ¿no? De choque que hacía enfrentarse con el imperio. 10 compañías formaban una legión, ¿verdad? Que vendrían a ser en total unos 6.000 hombres. ¿Recuerdan esa frase de Jesús, ¿no? Cuando está en el Monte de los Olivos, ya en la última momento, y resulta que vienen las campañas, perdón, el tumulto de gente para arrestar al Señor, y resulta que está, ah, este, Jesús ahí con los discípulos, y bueno, sabemos el evento de Pedro, etcétera, y esa frase que Jesús dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, 6.000 por 12 es muchísimo, ¿no? Este, 60.000, 72.000 ángeles vendrían, imagínense lo que eso representaba en la mentalidad del pueblo, ¿no? O sea, serían muchas compañías de ángeles que vendrían a rescatar al Señor. Los soldados debían, como dije, facilitar las conquistas, eran muy crueles, se caracterizaban por ser muy crueles los soldados romanos y aplacar todas las rebeliones y todo lo que se sublevara. Vigilaban las fiestas judías porque se juntaba mucha gente, ¿no? Y entonces habría que tener controlado. Si no, imagínate, se te arma ahí, todos se ponen de acuerdo, se te arma la guerra y se complicaría mucho. Entonces eran muy, muy estrictos, vigilaban las prisiones y eran los que se encargaban de llevar a cabo las ejecuciones. Pese a ello, hay soldados que se convierten a Cristo y abrazan el cristianismo como norma de fe, ¿verdad? Como norma de fe. El caso típico del centurión que va a Jesús y le dice, tengo un siervo que está enfermo, pero yo solo te pido que digas la palabra, no necesitas ir a mi casa, yo creo que con que digas la palabra, mi siervo o mi criado será sano. Y entonces Jesús dice, nunca en Israel he visto tanta fe. Vemos claramente eso. Vemos también claramente el soldado romano que le atraviesa la lanza, perdón, a Jesús ya para verificar que está muerto. Y entonces de esa hincar la lanza, el texto dice que sale agua y sangre y el soldado romano exclama, hace la confesión cristológica. ¿Ah? La confesión cristológica está puesta en labios de un romano, o sea, no era una linda persona ese soldado, ¿no? Era un soldado capacitado para matar, para la guerra, para no actuar con piedad, sino con crueldad. Y es a ese soldado a quien el evangelista Marcos pone en sus labios la confesión cristológica, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un soldado romano dice esa confesión cristológica. Entonces, eso es fundamentalísimo, es importantísimo para la teología cristiana porque esa expresión de confesar a Cristo como el Hijo de Dios habría la posibilidad de que ahora ustedes y yo fuéramos parte del reino de Dios. Y finalmente, en la carta a los Efesios, Pablo va a comparar a los cristianos con un soldado romano. Todos sabemos la armadura
¿no? Que debía tener. Entonces, un soldado iba perfectamente equipado, tenía todo lo necesario para soportar las guerras, y esta impronta que Pablo tiene de un soldado romano, este, eh, lo aplica para los cristianos. El creciente descontento, hermanos, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, Roma está, ¿no es cierto?, subyugando, y algo que le afecta mucho a los judíos son los impuestos, ¿verdad? Roma exige mucho impuesto y para eso necesita los recaudadores de impuestos, los famosos publicanos. Entonces el pueblo cada día era más pobre, no le alcanzaba para nada, tenía que pagar las deudas, tenía que pagar el tributo, tenían que llevar ofrenda al templo. Era mucha plata, el pueblo estaba ya en una desesperación, ¿no? Los soldados romanos pues se pasaban de la raya muchas veces, sublevaban, aplacaban las rebeliones crucificando a las personas, ¿no? Los crucificaban, había toda una hilera de cruces y gente muriendo. Entonces, todo eso pues provocaba rabia entre algunos sectores, principalmente, como dije, los celotas. Entonces, para el año 66-70 son años cruciales para el judaísmo, porque los celotas, ¿verdad? O celotes empiezan a organizar una rebelión contra Roma, se levantan en contra del imperio, luchan durante 4 años, ¿no? La imagen que aparece ahí es una imagen muy reveladora de lo que es el asedio romano. O sea, Roma no tuvo piedad en lo absoluto. Entonces, cuando ya los romanos están cansados de esta lucha, dicen, bueno, listo, estos vamos a acabarlos y los acabaremos con todo. Así que en el primer año de la guerra, Roma decide que los gobernadores de Palestina deben ser generales del ejército porque eso es lo que se necesitaba. Ya Jesús ya había muerto para estas fechas, incluso Pablo, Pedro, Santiago ya habían muerto igual. Bueno, ahora estamos hablando del judaísmo puro y el legado o el general Vespasiano fue el primero que quiso resolver el problema, ¿no es cierto? Y en el año 69, este general es proclamado emperador. Entonces, como emperador y siendo militar, ¿no? Pues evidentemente no iba a soportar esto y manda al general Tito a destruir Jerusalén, a aplacar la rebelión. Entonces llega Tito, el general Tito, que después será emperador, con todo el ejército y viene a aplacar la rebelión judía, conquistando Jerusalén, destruyen el templo en el mes de septiembre del año 70. Eh, Empiezan a replegarse todos, la mayoría del pueblo se replega en el templo pensando que el templo los iba a proteger y resulta que arrasa el general Tito con sus ejércitos, arrasa con todo el templo y mata a muchas personas. El grupo más disidente, más poderoso, se replega a la fortaleza de Masada, una fortaleza que había construido Herodes el Grande. Ahí resisten hasta donde pueden y terminan suicidándose, ¿verdad? Terminan suicidándose antes de caer en manos del imperio invasor. Entonces, fueron hechos muy dolorosos que marcaron la conciencia del pueblo judío. Esta derrota se debe a la superioridad militar de los romanos, evidentemente, y a su preparación. Y en los judíos, como vemos, eran muchos grupos dentro de. Entonces, reconciliar a muchos grupos, pues no garantizaba nada. La caída entonces, con la caída del templo de Jerusalén, pues van a desaparecer el Sanedrín, porque bueno, el Sanedrín estaba muy unido al templo, que era la Junta Suprema de los Judíos. Recuerden que la mayoría de los componentes del Sanedrín eran los saduceos, terminan ellos. Las familias sacerdotales fueron acabando, mermándose cada día y el grupo de los maestros de la ley empieza a desaparecer. El cargo de sumo sacerdote ya no sirvió más. ¿Por qué? Porque ya no había templo y por lo tanto todo el culto del templo ya no tiene vigencia. Y aquí un dato de color también interesante. En el judaísmo, queridos alumnos, dentro del judaísmo,
Los libros más valorados que existen es el Pentateuco, ¿no? O la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. ¿Ok? Son los libros más sagrados que tiene el judaísmo. Ahora, ¿por qué Levítico está a la mitad? ¿Se dieron cuenta? El Levítico está a la mitad. Está Génesis, Éxodo y luego Números y Deuteronomio. Y a la mitad de la Torá está el libro de Levítico. ¿Por qué está a la mitad de este libro? Porque es la centralidad del corazón del judaísmo. Porque el libro de Levítico tiene que ver con todo lo referente al culto, al templo, a los rituales. Entonces, cuando el templo de Jerusalén es destruido en el año 70, el libro de Levítico carece de valor. Incluso para nosotros hoy, aunque es palabra de Dios, ¿no? Son muy pocas cosas que nosotros podemos rescatar del libro de Levítico, pero nosotros evidentemente no observamos ninguna de las, o la mayoría de las leyes que se tiene al respecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un libro que fue hecho especialmente para llevar a cabo en el templo. Entonces, como el templo ya no está, pues el libro de Levítico pierde también su vigencia. Así que las enseñanzas religiosas, tradicionales y culturales del judaísmo se reorganizan alrededor de los rabinos y de sus escuelas, ¿no? O sea, los fariseos continuaron y dio paso al rabinato, que los rabinos empezaron a interpretar las leyes, las normas, las escrituras y generan otra literatura, ¿no? Otra literatura. Los Midrash son otra literatura. Los Midrash no es otra cosa más que la interpretación que hacen estos grupos sobre algunos textos y entonces forman interpretaciones que tendrán mucho valor para el judaísmo. Así que fuera de Palestina, la iglesia cristiana supo aprovechar bien los beneficios que ofrecía el Imperio Romano. La unidad política y cultural facilitó la rápida propagación del Evangelio por el mundo romano, ya dije, el idioma y los caminos. Esto se debió en gran parte a que las autoridades romanas al principio no se oponían a la práctica de la religión judía ni de la religión cristiana. Los romanos eran muy abiertos, ¿no? Muy tolerantes, digamos. Ellos eran decir, mira, vos rendirle culto al emperador, anda a hacer el sacrificio que pedimos que hagan y después anda a creer en quien quieras. No nos importa, no nos interesa, hacer de tu vida religiosa lo que quieras. Pero cuando la fidelidad a Cristo entró en conflicto con los intereses de Roma, los primeros cristianos empiezan a sufrir el martirio, son perseguidos. Los cristianos se resisten a dar culto al emperador y a sus dioses. Entonces, no, los cristianos dicen, nosotros no vamos a decir Kairos César, Curius César, sino vamos a decir Curius Cristo, ¿no? Entonces, eh, a la gente de ese tiempo se le obligaba a que dijera César es Señor, ¿no? Curius César. Y los cristianos dicen, no, nosotros vamos a decir Jesús o Cristo es Señor, ¿no? Curius Cristo. Bueno, a partir de ahí empieza la persecución. El judaísmo se alía con el Imperio Romano y empieza la persecución de los cristianos. Bueno, esto se agregó que muchas disposiciones contra los judíos también se aplicaron a los cristianos. Esta tensa situación en que vivieron los cristianos de los siglos I y II la vemos reflejada en la primera carta de Pedro y en el libro de Apocalipsis, donde Roma aparece como el enemigo número uno del cristianismo. Pero la Roma de ese tiempo, ¿no es cierto? No la Roma de ahora. Es muy discutible eso, ¿no? Pero Apocalipsis habla de que la bestia para Apocalipsis, para el autor de Apocalipsis, perdón, es Roma, ¿no? El imperio romano, para ser más claro. Bueno, entonces llegamos al final de un breve recorrido muy salpicado de algunas ideas, de alguna información que nos hace sentir y pensar que de alguna manera nosotros nos vamos a enfrentar en el estudio del Nuevo Testamento a estos tres ambientes, ¿verdad?
al ambiente judío, al ambiente griego y al ambiente romano. Y eso, queridos alumnos, será muy importante para que ustedes puedan interpretar correctamente los textos bíblicos. ¿Ok? Muy bien, pues llegamos así al final de esta clase. Quisiera preguntar si tienen alguna duda. Cintia, Dani, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, por favor. Si se entendió, si no se entendió, si nos volvemos para atrás o no. Eh, muy bien, Cintia dice que todo bien. Dani, adelante, amigo. Hermano, ahí es donde me entra a mí la duda, ¿no? En todos esos movimientos y todas esas influencias, junto con lo que nos comentaba ayer, ¿no? Eh, ¿Qué de todo lo que creemos hoy en día realmente es verdad y no influencia de todos esos movimientos? O sí, pues porque cuando uno ve todos los pensamientos de, digámoslo, de los grupos judíos que habían en ese momento, uno los compara con los pensamientos, digamos, los que hay hoy en día en la iglesia y son muy parecidos, ¿no? Tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana, ¿no? Y ahí es donde a veces pues entro en la duda, ¿no? Que realmente sí o sea, es verdad y no solo una influencia de, pues, que ha pasado con el tiempo y simplemente lo hacemos por tradición, porque lo ha hecho así la iglesia por tantos años. A ver si entendí, hermano, la pregunta. Doy una respuesta y vos me decís si lo entendí bien. Eh, cuando hablamos de influencia de estos tres ambientes, no significa que eh, sus ideas paganas o sus ideas legalistas y demás estén dentro del texto bíblico y entonces tengamos que diferenciar entre lo que es correcto y lo que no, lo que es palabra de Dios y lo que es influencia de otras ideologías. Ah, Al respecto, puedo decir que el texto bíblico es un texto que ha salvaguardado esa- esas prácticas que puedan ir en contra de la fe cristiana, pero sí las menciona, pero sí las vemos presentes, sí se narran esos aspectos, sí sabemos que hubo fariseos, saduceos, sí sabemos que hubo Poncio Pilato, sí sabemos, ¿no es cierto?, de que los textos bíblicos están escritos en griego, sí sabemos la disputa o por ejemplo, la apelación que hace Pablo al emperador de Roma, etcétera. O sea, lo que podemos decir es que en el texto bíblico encontramos datos históricos que nos hacen referencia a estas culturas, tres culturas que confluyen de una manera muy interesante en el texto bíblico. Ahora, vuelvo a repetir, no es que el texto bíblico sea una copia de esas tradiciones, sino el texto bíblico es una construcción de la fe cristiana como tal, propia, pero como digo, sí están presentes esas influencias, sí se dicen, sí se mencionan, sí se narran, ¿no? Ahora, el comentario que tal vez no sabría cómo explicar es que hoy en día, ¿no es cierto? La iglesia nos enfrentamos a la influencia de varios movimientos extraños, eh, como lo menciona acerca del gnosticismo. Hoy el gnosticismo no está lejos de nosotros, ¿eh? No está nada lejos de nosotros. Ah, ¿Qué hizo el autor bíblico para contrarrestar esta influencia gnóstica? Bueno, escribe, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Entonces, el texto, aunque habla sobre esto, ¿no?,
lo hace para fijar la fe cristiana, lo hace para fijar la postura del cristianismo. Y hoy en día me parece que la iglesia siempre ha estado sujeta a muchos ataques de estas filosofías que, como dije, pues no son muy ajenas a las que sucedían en el Nuevo Testamento. Y yo creo que hoy la palabra nos permite a nosotros tener el soporte necesario para contrarrestar estas mismas filosofías, ¿no? Que tenemos y que de alguna manera ah, eh, nosotros tendríamos como que la base necesaria para fijar un punto de vista, algo que nosotros, déjenme decirlo en estas palabras, algo que nosotros podríamos considerar como verdad, la verdad cristiana, ¿no? La verdad del Evangelio. Y yo creo que los escritos del Nuevo Testamento nos ayudan a eso, porque estos se escribieron para defender la fe y también se escriben para nosotros mismos. No sé, Dani, si pude contestar. Mm, algo, algo, hermano. No sé si de pronto no me hice entender, hermano, pero sí, sí es como por ese lado. Digo, es como, bueno, no sé cómo, a lo largo del tiempo, cómo no, no ha sido impactada por algunos de esos pensamientos, tanto la fe cristiana o, bueno, la iglesia que cree en Cristo como la iglesia católica, ha sido impactadas por diferentes movimientos y lo que hoy en día creemos realmente sea realmente cristiano y no, no Ujú. influenciado por Ok, esos pensamientos, ¿no? Es ok. lo que a veces siento, a veces que pasa, pero eh, a veces hasta nos matamos dependiéndonos el pensamiento y no Cristo, que es lo que a veces me parece como el Ujú. extremo, ¿no? Ok, ahora sí, más o menos ya entendí esa última parte, porque no la había entendido, amigo. Mira, yo creo que depende mucho de nuestro trabajo de interpretación del texto bíblico. El texto bíblico está ahí, está y ha estado por lo menos 2000 años, ¿verdad? Vimos su propio proceso de evolución y llegamos a la conclusión que lo que tenemos actualmente creemos que es la palabra de Dios que fue canonizada, que fue aceptada por la Iglesia y que a través de los años se ha mantenido como norma de fe y de conducta de cada uno de nosotros. El texto bíblico está ahí. Ahora, este texto bíblico ha pasado por manos de todo mundo, ¿verdad? De todo tiempo. Y la iglesia, déjame decirlo en términos muy generales, la iglesia, pues evidentemente tiene que basarse en algo y tiene que fundamentar su verdad a través de esos textos bíblicos. Ahora, ¿cómo saber si nosotros no hemos sido influenciados por ciertas tendencias o ideologías? Bueno, de manera natural, Dani, sí o sí, nosotros somos influenciados, perdón, somos influenciadores naturales del texto bíblico. ¿Por qué? Porque el que se acerca al texto bíblico ya se acerca con una precomprensión, se acerca con una intención. De ahí que surge que cada movimiento cristiano se acerca al texto bíblico y va con su propia fe, con su propia cosmovisión, con sus ideas que les enseñaron desde un principio. Y entonces, de alguna manera, ¿verdad? Van a o vamos a defender aquello con lo que nosotros nacimos pensando que es verdad. Entonces, ¿cómo sabemos si esto que ahora como iglesia nuestra, Iglesia de Dios Séptimo Día, tenemos, es, por eso yo decía, usar la palabra verdad, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con nuestros aspectos de interpretación. ¿Cómo nos hemos acercado nosotros al texto? En muchos de los casos, Dani, el problema estriba en que hemos querido decir al texto lo que no dice el texto, sino lo que decimos nosotros. Por eso es que hay muchas religiones que basan su comprensión, su ideología
en el texto bíblico, pero a partir de lo que ellos quieren que el texto bíblico diga, pero que al menos en mi comprensión o en la comprensión de muchos, pues no es así. Eso no dice el texto. Pero para cada uno será su propia verdad, ¿no? Y la defenderá. Como nosotros defendemos nuestra propia verdad, diríamos, que nace del texto, de la interpretación del texto. Ahora, ¿qué es lo que nos podría salvaguardar? No en su totalidad, porque seguimos siendo falibles, ¿no? Finitos los seres humanos. ¿Qué podría hacernos para salvaguardar esa verdad? La honestidad con la que nosotros podamos acercarnos al texto bíblico y dejar que Él diga lo que tiene que decirnos. Por eso es importante estudiar el texto. Por eso es importante alejarnos de estos movimientos legalistas, am, literalistas del texto, porque finalmente hacen mucho daño permiten esas posturas permiten que esas ideologías penetren profundamente. Una persona que es literalista y que va a creer la palabra de Dios palabra por palabra, como si la Biblia se hubiese escrito en español, pues evidentemente que va a permitir que muchos pensamientos no bíblicos pues se metan a la misma comprensión. Entonces, espero haber dado la tecla de tu pregunta, amigo, y si no, por favor, corregime, pero creo que la única manera que nosotros tenemos, insisto, de estar confiados y seguros es qué tan serios somos al estudiar la palabra, ¿no? ¿Cuánta seriedad le estamos poniendo? Estamos acercándonos a la Biblia para que se acomode a nuestros presupuestos confesionales o nos acercamos para que nos diga, y si eso que nos dice la Biblia confirma nuestros presupuestos confesionales o los refuta, ¿verdad? De ahí que al menos yo me siento recontento, feliz de pertenecer a la Iglesia de Dios Séptimo Día porque somos una iglesia que estamos abiertos en nuestro credo. En el momento en que el Espíritu Santo nos diga, mira, vos lo que estás creyendo no es así, es de esta manera. Entonces, creo que ahí radica nuestra fortaleza de salvaguarda de la verdad cuando somos honestos en el estudio de la palabra. Así que bueno, espero. Ah, bueno, ya esa manito me trajo alegría, amigo. Bueno, gente linda. Pues nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Eh, la próxima semana vamos a hablar acerca del canon del Nuevo Testamento. Va a ser muy interesante. Vamos a dar un repaso mucho más profundo de cómo se da esta transición del canon. Y bueno, va a ser linda la clase de la semana pasada. Dios les bendiga, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, paz y bendiciones.